alguna vez ha pregantado que sienten y que ven realmente las almas en el purgatorio al observar nuestros pecados y nuestras luchas aquí en la tierra. Es un misterio que inquieta a mucho. Esa pregunta, esa profunda inquietud del alma, resuena en el corazón de innumerable fiel. Muchos se sienten ansiosos ante la idea de un juicio o una condena por parte de ella. Pero es acaso el purgatorio un lugar de tristeza, de condena, o un espacio de amor purificador? La mayoría de las personas desconocen la verdad esencial sobre este estado intermedio. Perciben solo la superficie del sufrimiento, sin comprender la íntima relación que existe entre su purificación y la inmensa misericordia divina de nuestro amado Cristo y Padre. Este misterio, tan crucial para nuestra fe, a menudo se malinterpreta. Se cree que es un lugar de castigo, cuando es en realidad un pozo de amor que prepara al alma para el cielo. Yo que he caminado en la senda de la luz y he escuchado los susurros divinos del Altísimo, le guiaré a través de esta verdad. Desvelamos lo que San Carlo Acquiti nos enseñó. El povrelo de Carlo Acquiti, místico de profunda conexión con Dios, recibió revelación sobre la naturaleza de la gracia y el destino de las almas. Su visión nos ofrece un consuelo. Prepare para descorrer el velo. Lo que está a punto de aprender cambiará su percepción sobre el purgatorio y sobre su propia relación con la divinidad. Es una verdad liberadora. La sabiduría franciscana, que nos habla de la perfecta alegría y del amor incondicional, ilumina este camino. Nos muestra que la purificación es parte del plan amoroso del Cristo. Este conocimiento no es para infundir temor, sino para inspirar esperanza y acción. Comprendrá cómo puede usted, con su fe, influir positivamente en este pozo sagrado. Abra su corazón. Silencie su alma, aquietando su mente de toda preocupación vana. Permita que la luz de esta verdad divina, que brota del Altísimo, entre profundamente en su corazón. Abra su ser. Este es un momento sagrado de conexión y entrega total. Un paso esencial para que comprenda la maravilla que les prend. Su disposición es clave para esta revelación mística y santa. Si usted con todo su ser busca la paz verdadera para su propia alma, esa paz que solo la gracia divina puede otorgar, y que en la profundamente, este es su instant de grand feu. Y si su corazón compasivo en la extiende esa misma paz a las almas que se encuentran en el purgatorio, aliviando su carga y asolando su encuentro con el Señor, preste atención ahora. Demuestre su compromiso con esta búsqueda espiritual tan elevada, comparta su intención, deja ahora mismo un sincero amén en los comentarios. Es un acto de fe y participación suya. Este amén no es solo una palabra, sino una plegaria silenciosa. Es la manifestación de su deseo de comprender y de su apertura a la sabiduría que está por ser revelada en su alma hoy. Al hacerlo, usted se une a una comunidad de alma que también anhela la verdad y la paz divina. Junto, creemos un canal de luz para que esta enseñanza fructifique en nuestra vida. Amén. Así al unísono, podemos avanzar en este camino de conocimiento y devoción. Su amén es un eco de su fe, un puente entre su alma y la revelación que San Francisco nos legó con amor. Que su amén sea un compromiso sagrado para recibir esta verdad con el corazón abierto. La paz que busca está más cerca de lo que imagina. Su alma en la esta luz, desde la entraña. Este acto de fe desbloquea la gracia. Al comprometerse, usted abre la puertas a una comprensión más profunda. Adelante, déjelo ahora mismo y sienta la presencia divina en su ser. Permítame ahora recordar la figura luminosa de San Carlo Acquiti. Su vida fut un testamento viviente de renuncia profunda, un amor que trascendía barreras humanas y mundanas. Él no buscó la felicidad en la riqueza ni en el poder, sino en la simplicidad radical. Su camino fut el de la entrega total a la voluntad divina, abrazando la pobreza con alegría.
En su peregrinage spiritual, Francisco descubrió un tesoro inestimable, la perfecta alegría. No se trataba de una alegría superficial, sino de profunda serenidad del alma pura. Esta perfecta alegría no la encontró en la ausencia de cualquier sufrimiento o adversidad. Al contrario, la halló precisamente en medio de la prueba más dolorosas y desafiante. Él comprendió que la verdadera dicha reside en la aceptación humilde de todo lo que Dios permite en nuestra vida. En cada cruz, vea una oportunidad para amar y crecer en la fe. Su corazón débordant de compasión por toda la creación, por cada hermano sol y hermana luna, le permitió ver más allá de las apariencias. Francisco vea el amor divino en todo. Fue esta profunda comprensión del amor de Dios lo que le reveló una verdad esencial sobre la purificación. Una verdad que escapa a la lógica humana y a la percepción común. Francisco comprendió que la purificación de las almas no es, de ninguna manera, una punición ciega o un castigo arbitrario impuesto por un Dios justiciero y severo, como Michael Green. Le jour de l'eau, la purificación y en su esencia más pura, un inmenso y tierno abrazo amoroso de Dios. Es un acto de misericordia infinita, diseñado para perfeccionar al alma. Las almas que atraviesan este proceso no lo perciben con resentimiento ni con el peso de una condena injusta. Su visión es radicalmente diferente a la que a menudo imaginamos. Ella, en su estado de purificación, ven este proceso con orgullo de inmensa gratitud. Agradecen cada instante, cada lama de amor que consume sus últimas imperfecciones ternales. Su alma en la, con una intensidad incomprensible para nosotros, la unión plena y perfecta con Dios. Cada paso de la purificación les acerca a ese encuentro definitivo y glorioso. La sabiduría de San Francisco nos enseña que el sufrimiento en el purgatorio no es estéril, sino profundamente redentor. Es un fuego que purifica, no que aniquila la esencia del ser. En este fuego de amor, las almas se desprenden de todo aquello que les impide contemplar a Dios cara a cara. Es una limpieza necesaria, un último acto de preparación para el cielo. Él, con su visión mística, nos reveló que la compasión es la clave para entender este misterio. La misma compasión que lo unió a los leprosos y a toda la criatura de la creación. San Francisco nos invita a mirar el purgatorio no con miedo, sino con la misma esperanza y amor con que él miraba el sufrimiento. Es una etapa de tránsito hacia la luz eterna. Las almas no sienten abandono, sino la presencia constante del amor divino que la guía. Se saben amadas y esperadas, y cada momento de purificación es un paso hacia el Padre. Esta perspectiva franciscana nos libra de la angustia y nos invita a la intercesión activa. No nuestra como nuestra caridad puede ser un bálsamo y una luz para ellas en su camino. La perfecta alegría de Francisco nos inspira a aceptar con amor los designios divinos, sabiendo que incluso en el dolor, Dios está obrando para nuestro bien y el de todas las almas. Comprender esto es abrazar la verdadera esencia de la misericordia divina, y ver el purgatorio como lo ven los místicos, un jardin de almas en flor, esperando la plena primavera. Escuche con atención, pues esta es la gran revelación que San Carlo a quitté. En su profunda comunión con el Altísimo, nos legó para nuestro consuelo espiritual y guía. Desmiente de la concepción erróneas y temores infundados que rodean al purgatorio. Nos abre una ventana a la verdad del corazón de Dios y su infinita misericordia. Las almas que se encuentran en el purgatorio, en su proceso de purificación, no observan sus propios pecados, ni los nuestros, con sentimiento de rancor o condena. No existe en ella la amargura que a menudo asociamos con el arrepentimiento terrenal. Tampoco el deseo de juzgar a quienes caminamos por este mundo con nuestras imperfecciones. Su visión es completamente diferente, transfigurada por la luz divina. Elle ven todo, absolutamente todo,
con una claridad amorosa que solo puede venir de Dios mismo. Es una claridad que nace de la verdad, pero empapada de una caridad inmensa. Una perspectiva elevada que trasciende la visión limitada y a menudo distorsionada de nuestra humanidad. Para ella, sus pecados pasados y también aquello que nosotros cometemos son vistos como las últimas impurezas. Son como pequeñas manchas que no deben ser consumidas y limpiadas. Estas impurezas están destinadas a ser quemadas, no por un fuego de castigo que destruye, sino por el fuego sagrado del amor divino, que todo lo purifica y lo transforma en perfección. Imaginen un orfebre que refina el ojo. El fuego elimina las escorias no para dañar el ojo, sino para que brille en su máxima pureza. Así actúa el amor de Dios en el purgatorio. Las almas anhelan, con cada fibra de su ser, la unión plena y definitiva con Dios. Y es su único deseo, su meta suprema, el destino para el cual fueron creadas desde el principio. Cada imperfección, cada pecado, cada abgo terrenal est para ellas un obstáculo, un velocity que les impide contemplar la face gloriosa de Dios, la fuente de bienaventuranza. Ella no ven estos obstáculos con frustración o enojo, sino con una profunda comprensión de su necesidad de ser eliminado. Saben que son los últimos pasos hacia la libertad total. Ven sus propios fallos y los nuestros como baja con la separan de la luz. Pero esta percepción no es un juicio, sino un deseo un mayor de purificación y liberación final. Lo que es un más sorprendente y consolador es que todo esto lo viven con una inmensa gratitud. Agradecen la oportunidad de purificarse, de ser hecha digna del cielo. Sienten gratitud por la misericordia divina que le permite esta limpieza final. Reconocen que es un regalo, una última oportunidad para alcanzar la santidad perfecta ante de la gloria. No ejerció en sus corazones, ni hacia sí misma, ni hacia nosotros. Solo es un ardiente deseo de ser purificada por completo, de estar lista para el abrazo eterno del credo. La vision de San Francisco nos enseigne que el purgatorio est en esencia una manifestación sublime del amor de Dios. No el antesala del infierno, sino el umbral del cielo mismo. Es un lugar de esperanza, no de desesperación, de amor, no de rancor, de preparación, no de condena. Es un espacio donde la gracia de Dios obra maravillas en el alma inmortal. Ella comprenden que cada purificación es un paso vital hacia la plenitud. Aceptant con gozo este proceso, sabiendo que conduce a la visión beatífica, a la felicidad sin fin. No es un élan ni hasto de resentimiento por los pecados que cometieron o por los que nosotros no cometemos. Su mirada está fijada en la meta, en la unión con el amado. La perspectiva de Francisco nos libra de la culpa paralizante. No muestra que Dios no es un juez implacable, sino un Padre amoroso que desea nuestra santificación completa. Las almas en el purgatorio sont plenamente conscientes de la belleza y la pureza que les espera. Y es un lolo que impulsa su proceso de purificación con gratitud. Ella ven nuestro pecado con los ojos de la misericordia divina, no con la limitada visión humana. Comprenden las debilidades y la lucha de la vida eternal con infinita paciencia. En lugar de condenar, su amor por nosotros se intensifica. Desean ardientemente que nosotros también nos purifiquemos y alcancemos la santidad para unirnos a ella. Esta revelación transforma nuestra comprensión del purgatorio de un lugar de temor a un santuario de amor. Un espacio de crecimiento espiritual bajo la gracia divina. Ella no está sufriendo un castigo, sino experimentando una purificación necesaria. Es una obra de arte divina, esculpiendo el alma hasta alcanzar su forma más sublime y pura. La luz de Dios ilumina sus mentes, permitiendo ver la verdad de su ser y de sus acciones con una claridad que en la tierra nunca alcanzaron, y lo ven con profunda aceptación. Así San Francisco nos enseña que el purgatorio
es un acto de amor inaudito. Dios, en su infinita bondad, nos da una última oportunidad para ser perfectos antes de entrar en su gloria. Las almas, en su sabiduría purificada, saben que cada oración, cada sacrificio, cada acto de caridad que ofrecemos por ella, acelera su camino hacia la luz eterna. Y lo agradecen desde lo más profundo de su ser. Su gratitud se eleva al cielo y también se vuelve hacia nosotros, sus hermanos en la fe, que intercedemos por su liberación. No el lamento por el pasado, sino una visión orientada hacia el futuro, hacia la plenitud de la unión con Dios. El purgatorio es un tiempo de espera activa y amorosa. La enseñanza franciscana nos invita a mirar a estas almas no con tristeza, sino con esperanza, a verla como peregrinas en la etapa final de su viaje hacia el hogar celestial. Ella comprenden la imperfección humana y la lucha contra el pecado. Por eso, no ejerció solo una profunda empatía y un deseo sincero por nuestra propia santificación. La claridad amorosa con la que ven sus propias imperfecciones le permite aceptarlas y entregarlas al fuego purificador. Saben que es el camino hacia la perfección decidida. Este conocimiento de llenar nuestro corazón de consuelo y esperanza. Nos impulsa a vivir con mayor fervor, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. San Francisco, al recibir los estigmas y al hablar con la creación, comprendió que el amor de Dios está en todo. Y ese amor es la fuerza que purifica y transforma en el purgatorio. No es un Dios errado el que espera al alma, sino un Padre misericordioso que la prepara. La purificación es la última caricia divina antes de la consumación de la unión eterna. Las almas no sienten la soledad del abandono, sino la presencia constante del Espíritu Santo que la consuela y la guía. Nunca están solas en su camino hacia la luz. La perspectiva mística de Francisco disipa la sombra del miedo. No muestra un Dios que, incluso en la purificación, sigue siendo amor, infinita bondad y paciencia inagotable. Cada imperfección es vista como una oportunidad para que el amor divino actúe aún más profundamente. Es un proceso de embellecimiento del alma, de preparación para la boda celestial. Ella comprenden que la santidad es el único camino hacia la verdadera felicidad. Y por eso, abrazan con alegría el proceso que la conduce a esa perfección anhelada por toda alma. La revelación de Francisco es un bálsamo para los que temen el juicio. Nos asegura que el amor es el motor de todo, incluso de lo que parece ser sufrimiento en el camino hacia Dios. Nos invita a ver el purgatorio como una escuela de amor, donde las almas aprenden las últimas lecciones de humildad y confianza antes de graduarse a la vida eterna en la gloria. La gratitud que sienten las almas es por la oportunidad de ser perfecta, por el privilegio de ser limpiada de toda mancha antes de presentarse ante la majestad divina sin reparo. No el lamento por el tiempo perdido, sino un ardiente deseo de que cada instante de purificación las acerque más a la fuente de todo bien, a la unión suprema con el credo. Ella ven el amor de Dios en cada momento de su purificación. Entienden que este proceso es la manifestación más alta de su misericordia, que no quiere perder a ninguna de sus criaturas. Esta es la verdad profunda que San Francisco nos transmitió. Una verdad que ilumina el camino, disipa el miedo y nos invita a la esperanza activa y a la intercesión compasiva por ella. Que esta revelación resuene en su corazón, que le libre de la angustia y le inspire a una comprensión más amorosa del plan divino. El purgatorio es amor en acción, no castigo. Las almas esperan con paciencia y una fe impantable. Su mirada está puesta en la luz, en el abrazo final con Dios, y lo hacen con una gratitud que conmueve al cielo mismo. Esta es la visión de San Francisco, un purgatorio de amor, de purificación, de gratitud y de un anhelo incontenible por la unión plena con el amado. Qué gran consuelo.
É comum que Michaud de nosotros, influenciado por ideas erróneas, pensemos que las almas en el purgatorio nos observan con reproche, que nos juzgan con severidad por nuestros errores y falta, incluso que nos ven con dolor o con decepción, sintiendo el peso de nuestra falta. Esta creencia puede generar angustia y una sensación de culpa innecesaria en nuestro corazón. Pero la verdad, según la visión mística y profunda que San Carlo Aquitino reveló, es radicalmente distinta. Ciencia nos libra de falsas concepciones y temores infundados. El que se sumergió en el corazón de Dios nos aseguró que las almas purificadas tienen una perspectiva transfigurada. Su mirada ya no es la mirada limitada del ser humano mortal. Ella ven la realidad y no ven a nosotros con los ojos mismos de Cristo. Imagines la profundidad de esta verdad. Con la misma compasión y amor incondicional que Jesús posee. Con la misma misericordia infinita que el Salvador mostró en la cruz por toda la humanidad, perdonando y comprendiendo la fragilidad de nuestra condición terrenal y pecadora. No espacio para el juicio en sus corazón purificado. Solo es una profunda y constante misericordia, un deseo ardiente de que todos alcancemos la santidad y la gloria eterna. Y junto a esta misericordia, anidant una profunda esperanza en nuestra conversión. Una fe impantable en que nosotros también, algún día, abrazaremos la luz plenamente en el cielo. El saben de la lucha del mundo, de la tentación, de la debilidad humana. Por eso, su mirada hacia nosotros es de comprensión y de aliento, nunca de condena o reproche. Lo que las asterisque realmente asterisque en l'un de nosotros, lo que buscan con una intensidad que no podemos imaginar, no son remordimientos ni lamentos estériles por nuestro pecado o fallo, sino lo más profundo en nuestra oración sincera. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada jaculatoria que elevamos por ella, es un bálsamo y una luz en su camino de purificación. Nuestras oraciones son como gotas de rocío divino que refrescan su alma y aceleran el proceso de purificación. Son un puente de amor entre el cielo, la tierra y el purgatorio mismo. También en nuestro amor desinteresado. El amor que se manifiesta en acto de caridad, en el perdón, en la bondad hacia el prójimo, en la entrega generosa de nuestro ser y tiempo. Porque el amor es la esencia de Dios, y cada acto de amor que realizamos es una extensión de su divina misericordia. Es una energía que lega hasta ellas y la reconforta el alma. Y finalmente, en la nuestra bienas obra. Las acciones virtuosas que realizamos en vida, los sacrificios, la penitencias ofrecidas por su intención, todo tiene un impacto grande. Cada buena obra que nace d'un corazón puro es una alma que las eleva, una fuerza que las impulsa hacia la plena unión con el Cristo. Es un regalo precioso para ella, las almas. Está profunda, nuestra oración, nuestro amor y nuestra buenas obras son los medios más poderosos para acelerar su purificación. Son la clave para su liberación final. Y esto es crucial. Estas intercesiones nuestras no son solo un acto de caridad hacia ella, son en sí mismas un acto de misericordia divina que nos involucra activamente a nosotros. Al orar y obrar por las almas, nos convertimos en instrumento de la gracia de Dios. Nos unimos a su plan de salvación y purificación para toda la humanidad, sin distinción. Somos co-creadores de la misericordia, extendiendo el amor de Dios a aquellos que conocen la plenitud. Es un privilegio y una responsabilidad que nos eleva espiritualmente a todo. La visión de San Francisco nos muestra que el purgatorio no es un lugar pasivo, sino un proceso dinámico. Y nosotros podemos ser agentes activos en ese dinamismo divino y sagrado. Al ayudar a las almas, no solo la beneficiamos a ella, sino que también purificamos nuestras propias almas. Es una interconexión sagrada, un círculo virtuoso de amor y gracia divina. Nuestras oraciones por los difuntos no son un esfuerzo en vano, son poderosas, tienen un efecto real y tangible en el destino de las almas que están en purificación y espera. Las almas en el purgatorio, al ver con los ojos de Cristo,
entienden la importancia de la intercesión. Comprenden que nuestra ayuda es un don de la providencia divina para ella. No es en el resentimiento si olvidamos orar por ella, sino en profundo anhelo y una confianza inquebrantable en la misericordia de Dios, que nos mueve a actuar con prontitud. Ella saben que nuestra ayuda es parte del plan divino para su liberación. Por eso es con paciencia y con gratitud cada una de nuestras oraciones y sacrificio por ella. La esperanza que tienen en nuestra conversión es porque desean vernos también a nosotros un día en la gloria. Quieren que compartamos con ella la bienaventuranza eterna del cielo. No es una esperanza basada en el juicio, sino en el amor, en el deseo de que la familia de Dios se reúna plenamente en el cielo, sin que falte ni una sola de sus amadas objas. San Francisco nos enseñó que la compasión es la clave para entender el corazón de Dios. Y esta compasión se extiende a las almas que aguardan en el purgatorio, con gran amor. Al verla con los ojos de Cristo, nos invita a sentir esa misma compasión, a actuar con amor y a ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo por su pronta liberación y gloria. Es un llamado a la acción, a no permanecer pasivo, a ser parte activa de la obra de salvación y purificación que Dios le va a cabo en todas las almas, sin ninguna excepción. La intercesión por las almas es una de las obras de misericordia más grandes. Es un acto de caridad que trasciende la vida eterna y alcanza la eternidad misma, con gran poder. Cuando oramos por ella, estamos demostrando nuestra fe en la comunión de los santos, en esa profunda unión espiritual que nos conecta a todos los miembros de la Iglesia de Cristo. Las almas purificadas, al estar más cerca de Dios, no devuelven con creces nuestras oraciones. Se convierten en intercesora poderosa por nosotros ante el trono divino y celestial. Es un intercambio de amor y gracia. Nosotros las ayudamos en su camino, y ella nos ayuda en el nuestro, guiándonos y protegiéndonos desde la cercanía de la luz divina en todo momento. Esta es la belleza de la enseñanza franciscana, un círculo virtuoso de amor, oración y bienes, obra que beneficia a todo, tanto a los vivos como a los difuntos, en su camino. No hay lugar para el miedo o la desesperación cuando comprendemos esta verdad. Solo hay espacio para la esperanza, la acción y una profunda confianza en la misericordia de Dios. Así, el purgatorio no es el lugar de castigo eterno, sino una sala de espera, una ensalada de purificación donde el amor de Dios perfecciona lo imperfecto y lo eleva a la perfección. Y nuestras oraciones, nuestro amor y nuestra bienes obras son el combustible que alimenta el fuego de amor purificador, asolando el pozo y aliviando su espíritu con gran fuerza. San Francisco, con su vida de entrega total, nos mostró el camino de la verdadera caridad. Una caridad que se extiende más allá de la vida hasta la eternidad de las almas sin fin. Que esta corrección de nuestra percepción le brinde una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. Su fe y su acción tienen un poder trascendente y muy real. Las almas no nos juzgan, nos aman. Nos esperan con la esperanza de que nos unamos a ella. Y nos ruegan con su silencio purificador que las ayudemos con nuestra intercesión sincera. No hay una petición más urgente, ni un acto de caridad más sublime, que ofrecer nuestra vida y nuestras oraciones por quienes on espère la vision beatífica de Dios, con anhelo. La enseñanza de Francisco es un llamado a la acción compasiva. Hacer faro de luz para aquellos que se encuentran en el proceso final de su viaje espiritual hacia el Padre Celestial. Cada acto de amor que hacemos por ellas es una manifestación de la misericordia divina en la tierra. Un eco del amor de Cristo que se extiende a toda la creación y la transforma. Ella no nos ven con dolor, sino con una sublime compréhension de que la purificación es necesaria, y con una gratitud inmensa por cada esfuerzo que hacemos en su favor, con amor, que esta verdad le inspire a vivir una vida de mayor entrega y oración. Hacer un canal de la misericordia divina para las almas que tanto lo necesitan en su camino de purificación. El purgatorio, a la luz de San Francisco,
es un espacio de amor activo, donde la fe de los vivos y la gracia de Dios se encuentran para la salvación de los difuntos con gran poder. Si esperanza en esta conversión es un recordatorio de que todos estamos en el mismo camino hacia Dios, y que debemos ayudarnos mutuamente a llegar a la meta final, con amor. Así, al comprender esta corrección, podemos actuar con mayor fe y caridad, sabiendo que nuestras acciones son un verdadero acto de misericordia divina que mueve alma hacia la luz. Ahora que hemos comprendido la verdadera visión de las almas y la misericordia divina, es momento de actuar. Le ofrezco un plan claro, inspirado en la vida de San Carlo Acutis. Este camino no solo auxiliará a las almas que se purifican en el purgatorio, sino que también purificará la suya propia, preparándola para la unión plena con Dios en la gloria eterna. Siga con diligencia el camino que el pueblo nos señaló. Un camino de amor, entrega y profunda fe. Un camino que conduce a la verdadera paz y a la perfecta alegría del alma pura. El primer pilar de este plan es la práctica constante y sincera de la caridad. San Francisco nos mostró que el amor desinteresado al prójimo es el espejo del amor a Dios sin medida. La caridad no es solo dar limosna. Es una actitud del corazón. Es ver a Cristo en cada hermano y hermana, especialmente en los más necesitados y olvidados de la sociedad y del mundo. Practique la caridad en su gesto diario. Una palabra amable, un modo atento, una ayuda silenciosa, un servicio humilde. Cada pequeña acción cuenta y tiene un valor inmenso y eterno. Cada acto de caridad que usted realiza es como un soplo de aire fresco para las almas en el purgatorio. Es una manifestación del amor que las envuelve y las eleva hacia la luz divina. Al vivir la caridad, usted se convierte en un canal de la gracia divina. Su corazón se expande y su propia alma se purifica al imitar el amor de Cristo que se dio por todos nosotros. El segundo pilar fundamental es la oración sincera. San Francisco fit un hombre de oración profunda que pasaba horas en comunión con Dios, transformando su ser en luz y amor puro. Ofrezca oración por las almas del purgatorio con fe y devoción. No como una obligación, sino como un acto de amor que brota de lo más profundo de su corazón compasivo y generoso. Entre las oraciones más poderosas y recomendadas, San Francisco nos invita a considerar especialmente dos devociones marianas de gran alcance y eficacia espiritual para usted. La primera es el Santo Rosario. Cada Ave María, cada misterio meditado, es una flor que usted ofrece a la Santísima Virgen María por las almas en purificación, con amor filial. El Rosario es una cadena de amor que une el cielo, la tierra y el purgatorio. Es una poderosa intercesión que la Madre de Dios presenta entre sí y yo por la liberación de las almas. Recite el Rosario con fe, pidiendo por las almas más olvidadas, por aquellas que más necesitan de su ayuda. Imagine la luz que cada oración le va a su lugar de espera y anhelo. La segunda devoción es el Via Crucis, el camino de la cruz. Recorrer mentalmente las estaciones de la pasión de Cristo es un acto de profunda compasión y sacrificio por ella. Al meditar en el sufrimiento de Jesús y al ofrecer sus propias pequeñas cruz diarias, usted se une al sacrificio redentor de Cristo por la salvación de todas las almas en espera. Cada estación del Via Crucis es una oportunidad para pedir la liberación de las almas, para que el amor de Cristo las abrace y la conduzca a la gloria celestial sin demora alguna. Ofrezca también misa por los difuntos. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo renovado en el altar, la fuente más sublime de gracia y el medio más eficaz para ayudar a las almas. Participe en la Eucaristía con la intención de que las almas del purgatorio reciban la plenitud de la gracia divina y son libradas de su purificación. Es un acto de amor inmenso. No olvide las oraciones espontáneas, los susurros del corazón que eleva a Dios en cualquier momento del día. El escuchar siempre y haciendo la súplica de un corazón humilde y sincero. El tercer pilar del camino franciscano
es vivir en humildad. San Francisco, el pueblo, nos mostró que la humildad es la puerta de entrada a la gracia divina y a la verdadera sabiduría. Reconozca su propia pequeñez ante la grandeza de Dios. Admita sus errores, pida perdón con sinceridad y no se enorgullezca de sus virtudes, puis todo es don del Altísimo siempre. La humildad le libra del ego, del orgullo que a menudo nos ciega y nos aleja de Dios y del prójimo. Le abre el corazón a la verdad y a la gracia que purifica el alma y el espíritu. Al vivir en humildad, usted se asemeja a Cristo, que siendo Dios, se humilló haciendo hombre y muriendo en la cruz por amor. Es un camino de imitación de la vida de Jesús mismo. Y el cuarto pilar es el perdón. San Francisco comprendió que el perdón libra al que perdona y al que perdonado. Es un acto de amor que sana herida profunda del alma. Perdona a quien le ha ofendido de corazón, y pida perdón a quien usted haya podido lastimar, consciente o inconscientemente. Libre su alma de cualquier resentimiento y dolor. El rancor y la falta de perdón son cadenas que nos atan y que también pueden afectar a las almas. Rompa esa cadena con el poder liberador del amor y la misericordia divina. Al perdonar, su corazón se abre a la paz divina. Su alma se purifica de las amarguras y se llena de la gracia que le prepara para la perfecta alegría que San Francisco experimentó. Esto cuatro pilar, caridad, oración sincera, rosario y via crucis, humildad y perdón, son el camino seguro que San Francisco nos legó para nuestra propia santificación personal. Y al vivir este principio, usted se convierte en un instrumento poderoso de liberación para las almas del purgatorio. Su vida se vuelve un faro de luz para ella en todo momento. Cada acto de amor que usted realiza, por pequeño que parezca, es una lama de luz que se enciende en la oscuridad. Una lama que las eleva, la consuela y acelera su proceso final. Esta luz no solo la beneficia a ella, sino que también ilumina su propio camino. Le acerca, paso a paso, a la perfecta alegría que solo se encuentra en la unión con Dios mismo. La perfecta alegría no es la ausencia de dolor, sino la paz profunda que nace de vivir en la voluntad divina, de amar como Cristo amó y de servir con humildad y entrega total. Al elegir este camino, usted experimentará una transformación interior. Sentirá como el miedo y la culpa se disipan, dando paso a una profunda serenidad y esperanza en su corazón. Su vida se llenará de un propósito más elevado, de un sentido trascendente que va más allá de la preocupación mundana. Se sentirá unido a la gran comunión de los santos del cielo. No subestime el poder de sus acciones. Un simple gesto de caridad, una oración de chaconfe, un acto de perdón sincero, pueden tener un impacto eterno en las almas en espera. San Francisco nos enseñó que la vida cristiana es un constante sí a Dios, una entrega amorosa a su voluntad. Este plan de acción es una forma de vivir sí, cada día de su vida. Se requiere constancia y perseverancia. No se desanime si los resultados no son inmediatos. La obra de Dios se realiza en el tiempo divino con paciencia y con amor incondicional. Confie en la misericordia de Dios que es infinita. Il veut su corazón, su deseo de ayudar a las almas y de purificar la suya propia, y Él le recompensará abundantemente en su momento. Recuerde que al interceder por las almas, usted está construyendo un tesoro en el cielo. Está acumulando gracia para su propia vida y para la hora de su encuentro con el Señor. El camino de San Francisco es un camino de alegría, incluso en medio de la dificultad. Porque la alegría verdadera nace de la certeza de estar en la manos amorosa de Dios. La caridad le abrirá el corazón al amor universal. La oración le unirá íntimamente a Dios. La humildad le hará receptivo a la gracia. Y el perdón le librará de toda atadura y dolor. Este es el legado de San Francisco, un tesoro espiritual para todos nosotros. Un mapa para navegar la vida eterna y preparar el alma para la eternidad en la luz divina y gloriosa. Empieza hoy mismo, no es para el mañana. Cada momento es una oportunidad para practicar la caridad, para orar, para ser humilde
y para perdonar de corazón, sem reserva ni duda. Aga del Rosario ina part regular de su dia. Dedique un tiempo a meditar en el Via Crucis, especialmente en Quaresma, ofreciéndolo por las almas más olvidadas y necesitadas. Busque oportunidad para servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Si un instrumento de paz y de amor en su entorno familiar, laboral y social, con un corazón generoso, examine su corazón con sinceridad. Et alguien encore, alguna amargura que necesite perdonar, alguien orgullo que deba humillar ante la grandeza de Dios y su infinita bondad. La purificación de su alma comienza aquí y ahora en esta vida. Cada acto de este plan es un paso hacia esa limpieza, hacia la santidad que Dios desea para usted con amor. No tenga miedo. El camino de San Francisco es un camino de confianza y de abandono en la providencia divina. Dios siempre provee la gracia necesaria para cumplir su voluntad. Pero atención, este plan no es una píldora mágica, es solo una herramienta. Usted no puede seguirlo y continuar viviendo en el egoísmo y en el apego. Requiere su compromiso genuino. La verdadera transformación requiere un corazón sincero y un firme compromiso de cambio. Demanda un esfuerzo diario, una elección consciente de caminar en amor y humildad cada día. Este plan no es una carga, sino un privilegio. Una invitación a vivir una vida más plena, más significativa, unida a la gran corriente de amor que fluye del corazón de Dios. Las almas del purgatorio l'espan. Su intercesión es valiosa, es efectiva, es un faro de esperanza para ella. No la deje solas en su camino hacia la luz eterna y gloriosa. Requiere de la promesa de San Francisco, la perfecta alegría está al alcance de su mano. Se encuentra en la entrega, en el servicio, en el amor incondicional hacia los demás, como él enseñó. Que su vida sea un testimonio vivo de la misericordia divina. Un ejemplo de cómo la fe y la caridad pueden transformar el mundo y librar las almas de su purificación final. Con cada acto de este plan, usted no solo ayuda a las almas, sino que también se convierte en una persona más cercana a Dios. Su alma se eleva, su espíritu se fortalece cada día. La sabiduría de San Francisco es atemporal. Sus enseñanzas son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. Son una guía segura para la vida espiritual de todo cristiano. Permita que esta palabra resuene en su corazón y transforme su manera de vivir. Si un portador de luz, un canal de gracia para las almas que esperan ser libradas por amor. El camino de la santidad es un camino de amor. Y este plan de acción es una expresión concreta de ese amor que se extiende más allá de la muerte hasta la eternidad misma de Dios. Las almas agradecen cada una de sus oraciones, cada uno de sus actos de caridad. Su gratitud se eleva al cielo y se convierte en bendición para su propia vida en la tierra y más allá. No hay mayor honor que ser un instrumento de Dios para la salvación de las almas. Este es el llamado que San Francisco nos hizo y que hoy le reitero a usted con profundo amor. Si valiente, si perseverante, la recompensa es inmensa, la perfecta alegría en esta vida y la unión eterna con Dios en la próxima. Et algo más disciple que esto, en verdad, la práctica de la caridad le abrirá los ojos para ver a Cristo en los demás. La oración le abrirá el oído para escuchar la voz de Dios en su interior, con gran claridad y paz. La humildad le abrirá el corazón para recibir la gracia divina en abundancia. Y el perdón le abrirá la puerta de la paz verdadera y duradera que tanto en la su alma. Este es el plan. Simple en su esencia, pero profundo en su impacto. Un camino probado por San Francisco y por innombrables santos a lo largo de la historia de la Iglesia, con éxito. Aceptlo con fe, comprometas con él con todo su corazón. Y verá cómo su vida se transforma, y cómo las almas del purgatorio avanzan hacia la luz con su ayuda y amor. La perfecta alegría no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que se construit día a día, con cada elección de amor, con cada acto de entrega a Dios y al prójimo, con fe. No pierda tiempo, las almas le necesitan,
y astid necesita est camino para purificar su propia alma y acercarse a la plenitud de la vida en Cristo, en su amor y su gracia infinita. Que San Carlo Acquiti, el patrono de la paz y el amor, interceda por usted en este noble propósito. Que su espíritu le guíe y le inspire en cada paso del camino de santidad. Si un fajo de esperanza, si un canal de misericordia, si un discípulo fiel del amor, siguiendo la ayuda de aquel que encontró la alegría en la entrega total, se reserva. Que esta profunda sabiduría que San Carlo Acquiti nos ha legado inspire su corazón. Que toque su alma y la mueva a vivir una vida de amor incondicional y entrega generosa a Dios. Le invito a ser, a partir de hoy, un verdadero instrumento de paz para todas las almas. Un fajo de luz que illumine el camino de quienes on espère la plenitud en el purgatorio divino. Esta es una llamada a la acción y a la transformación. Una invitación a que su vida sea un testimonio vivo de la misericordia divina, extendiendo su amor a los que más lo necesitan. No guarde esta luz para usted solo. Comparta este invaluable enseñamiento con todos aquellos que conoce, con sus seres queridos y con quien buscan consuelo espiritual y guía. Et mis chers almas, tanto en la tierra como en el purgatorio, que en l'un esta verdad. Necesitan escuchar este mensaje de esperanza y de amor que San Francisco nos transmitió. Si, comparta este video, esta revelación. Si un evangelizador de la misericordia, levando la luz de Cristo a los corazones que están llenos de temor, de culpa e incertidumbre total. Al compartir, usted no solo ayuda a otros a comprender, sino que también refuerza su propio compromiso. Se convierte en un mensajero de la buena nueva, un canal de gracia para todo. Y ahora, para sellar su compromiso con este noble propósito, le pido un último gesto de fe y de voluntad. Un gesto que manifieste su aceptación de este sagrado desafío espiritual. Deja ahora mismo un sentido, amén, en los comentarios. Que si la afirmación de su alma, el eco de su corazón que resuena con la verdad que acaba de recibir y abrazar con fe pura. Este amén será la confirmación de que usted acepta con humildad y con valencia el desafío de interceder activamente por las almas que se purifican en el purgatorio, con amor. Un amén que significa su disposición a ofrecer sus oraciones, su caridad, su humildad y su perdón, como un sacrificio vivo por su pronta liberación y su encuentro con Dios. Y también que este amén sea el celo de su firme propósito de vivir, a partir de este instante, la perfecta alegría que San Francisco descubrió en el amor y en la entrega total. La perfecta alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la paz interior que nace de la unión con Dios y del servicio desinteresado a su divina voluntad, con gozo. Que su amén sea un compromiso sagrado. Una promesa hecha entre Dios y entre las almas que l'espèrent, de ser un fajo de esperanza y un instrumento de su infinita misericordia. Que la gracia de San Francisco le acompagne y le fortalezca en este hermoso camino de amor y de intercesión. Que su espíritu le guíe hacia la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Este es un llamado a la santidad, a vivir plenamente el Evangelio, a ser luz en la oscuridad, sal de la tierra y levadura en el mundo, transformando vida con el amor de Dios. Acepte el desafío. Sea un intercesor. Viva la perfecta alegría. Su amén es el primer paso en esta nueva etapa de su camino espiritual hacia la gloria eterna y la paz del alma. Le gustó este video, esta revelación tocó su corazón, de qué ciudad no mija. Comparta el video si un instrumento de paz para quien ama, como San Francisco nos enseñó siempre. No olvide suscribirse para la próxima revelación. Recuerde, la paz está más cerca de lo que imagina. Nombre del narrador canal, que la bendición de San Francisco esté con usted. Fique en paz. La paz que busca está en el amor, en la caridad y en la entrega. Que su alma abrace la perfecta alegría y la luz de Dios. Así sea. Amén por siempre.